Bien, antes de comenzar, como siempre, vamos a bendecir al Eterno. Vamos a leer un salmo para comenzar nuestro estudio. Siempre leemos el Salmo 100, que es un salmo de gratitud. Es bueno comenzar dando gracias siempre. Como dice el versículo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Lo primero que uno tiene que hacer para poder servir al Eterno, lo primero es dar gracias, ¿no? No puede entrar así como a pedir o a hacer. Lo primero hay que siempre agradecer a Hashem. Dice así, Mismor le toda, Ariul Adonai kol haaretz, du et Adonai besimcha, bou lefanat birvana, deuki Adonai u Elohim, u asagnu velo anachnu, amo betzom marito, bou shevarat betoda, hatzerotat bitila, odulo berohu shemo, kitop Adonai leolam hasdo, beador vador emunato. Salmo de gracias, que aclame al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid hacia su presencia con canciones, sabed que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas, loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su verdad. Amén. Amén. Para comenzar, vamos a bendecir también al Eterno por el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat betzivanu la'asot bedivrei Torá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra lectura. Te voy a dejar como coanfitrión, Héctor, para que me eches ahí una ayudadita con los micrófonos. Y vamos a ir a los párrafos que les comenté que esta semana leemos, que se mandaron este día, se mandaron al WhatsApp, o se mandaron ayer se mandaron. Leemos Génesis capítulo 21 del 1, versículo 1 al 34, y Génesis capítulo 22 del 1 al 24. Eso es lo que leemos en este día. En cuanto a la Torá, esos son los párrafos de la Torá que se leen. La Haftará está en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, versículo 10. ¿Ok? Y luego Jeremías, capítulo 31, versículo 1 al 19. Jeremías, capítulo 31, versículo 1 al 19. ¿Ok? Eh, vamos a leer todos juntos. No sé si alguien que tenga problemas para leer me dice, ¿ok? Ya sea de señal o de ruido exterior, me dice, yo voy a ir viendo, voy a ir asignando las lecturas, ¿ok? Vamos a partir con Temuco, en Chile. Nuestro hermano Héctor, por favor, vas a leer el primer capítulo de Génesis, el capítulo que mencionamos respecto de Génesis, que era el capítulo 21, capítulo 21, versículo 1 al 34, por favor. Bueno. Visitó el Eterno a Sara, como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Eterno le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como el Eterno le había mandado.
y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. Le hizo a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo el Eterno a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó el Eterno la voz del muchacho. Y el ángel del Eterno llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque el Eterno ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces el Eterno le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y el Eterno estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: El Eterno está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por el Eterno que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí oraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre del Eterno, Elohim Eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Hermano Joseph, ¿puede leer de coro? No se le escucha. Disculpe, había desconectado el Sí, audio. Desde el 22.1 sí, del hasta 22. el
hasta el 24, hasta el verso 24. 22:1 al verso 24, por favor. Ok. Y aconteció después de estos sucesos que Hashem puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y le contestó, heme aquí. Y le dijo Dios, toma ahora a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te indicaré. Y Abraham madrugó, aparejó su asno, y tomó 2 mozos consigo, y a su siervo Isaac. Partió leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le indicó. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Le dijo entonces a los mozos, espera aquí con el asno mientras yo y el muchacho vamos allá. Nos prosternaremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos estaban juntos. Entonces Isaac le dijo a su padre, Padre mío, y éste le contestó, aquí estoy, hijo mío. Y dijo Isaac, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Y le respondió Abraham, hijo mío, Dios proveerá el cordero para la ofrenda de ascensión. Y siguieron caminando los dos juntos y llegaron al lugar que Hashem le había indicado a Abraham que erigiera allí un altar. Ordenó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió la mano en la que portaba el cuchillo para sacrificar a su hijo, cuando lo llamó desde los cielos el ángel del Eterno, Abraham, Abraham. Y este contestó, heme aquí. Y dijo el malaj, no abatas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso de Hashem, ya que no rehusaste a tu propio hijo, a tu único para mí. Y Abraham alzó la vista y vio un carnero que estaba cerca. Tenía sus cuernos trabados en un zarzal, por lo que fue allí. Tomó el carnero y lo sacrificó para ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a ese lugar Adonai Jireh, de donde suele decirse hoy en día, en la montaña del Señor será provisto. Y el malach del Eterno llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, por mí juré, dice Adonai, que por haber hecho tu cosa semejante y no me negaste a tu propio y único hijo, te bendeciré en sobremanera y multiplicaré inmensamente tu simiente como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Tu simiente poseerá las puertas de sus adversarios y todos los pueblos de la tierra te bendecirán a ti y a tu simiente porque obedeciste mi voz. De tal manera volvió Abraham donde se encontraban sus siervos y todos se levantaron y fueron a Beerseba. Y aconteció después de tales sucesos que le fue anunciado a Abraham, he aquí que también Milca dio a luz a hijos a tu hermano Nacor. Ellos fueron Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, el padre de Arán, Kesé, Asó, Pildas, Jiclaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca tuvo en Nacor, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, llamada Reuma, partió a Teba, a Gahán, Taas y Maca. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10. Héctor, ¿me puedes ayudar con la lectura de la Haftará? Esta es la lectura de la Haftará. Primera de Samuel 1, 1:1, ¿verdad? claro, hasta el capítulo 2, versículo 10. Bueno. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos,
mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Adonai de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Eterno. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Adonai no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Adonai no le había concedido tener hijos, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Adonai, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Adonai de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diereis a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Adonai, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Adonai se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Adonai. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Adonai el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Adonai, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Adonai su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Adonai. Por este niño oraba, y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai todos los días que viva. Será de Adonai. Y adoró allí a Adonai. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Adonai. Mi poder se exalta en Adonai. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
por cuanto me alegraré en tu salvación. No hay santo como Adonai, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Elohim nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Elohim de todo saber es Adonai, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Adonai mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Adonai empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Adonai son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Adonai serán quebrantados sus adversarios, y todos ellos tronará desde los cielos. Adonai juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hasta el 10, ¿verdad? Y hasta el 10. Ok. Bien. Vamos a leer hasta aquí. Leímos el capítulo 21 y el capítulo 22 de Bereshit, y leímos esta parte de Samuel que tiene que ver con el nacimiento del profeta Shmuel, ¿no es cierto? La solicitud que hace Hannah delante del Eterno y luego la tefilá de agradecimiento que hace Hannah. Pregunta, si tomaron atención respecto de Rosh Hashanah, porque estamos estudiando porciones que están relacionadas con la festividad, ¿qué podríamos nosotros aprender? Rosh Hashanah, para quienes no saben, es el año nuevo judío, que está vinculado con la festividad de la Torá de Oraita, de Yom Teruah, que es el día de aclamación, el día donde hay un clamor o el día del grito incluso, cuya mitzvah más importante de ese día es la de oír el shofar. El shofar representa un grito, una especie de sollozar por la necesidad de que el alma se arrepienta y se vuelva delante del Eterno. De hecho, hay distintos niveles de sonidos. Cada sonido representa algo. Tenemos un sonido largo, tenemos un sonido mediano que está un poco interrumpido, y luego tenemos el tequía, creo que se llama, que es un sonido repetido 9 veces, ¿no es cierto? Tenemos tequía, tenemos terúa, y hay uno más que en este momento no recuerdo cómo se llama. Estos tres sonidos representan distintos niveles de clamor, de aclamación, y es por eso que la mitzvah principal de la Torá, en la festividad de Rosh Hashanah, en realidad la festividad de Yom Teruah, como se conoce bíblicamente, es oír al shofar, porque esto representa un llamado de Dios para el hombre. Ahora, capítulo 21, capítulo 22, Shevarim es el otro, gracias Héctor. Capítulo 21 y capítulo 22 de Génesis, lo que leímos, el suceso del nacimiento de Isaac, ¿no es cierto? Todo este proceso familiar que pasa con Agar, la otra mujer de Abraham, que era en realidad esclava o sierva de su esposa,
Agar tiene que salir de la casa con Ismael. Y, y luego vemos todo el suceso de la aquedá. Ustedes saben lo que es la aquedá, ¿no es cierto? Es el suceso de la ofrenda, ¿no es cierto?, que hace Abraham al Eterno de su hijo, de Isaac. Es la aquedá Isaac, la atadura. Aquedá significa atadura, la atadura de Isaac. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Yom Teruah? ¿Qué se les ocurre? Yo quisiera indicar mi apreciación respecto de estos pasajes. No sé si alguien tenía una idea antes. Pregunté, pero se demoraron, entonces por eso entré. Pero si tienen una idea, pueden Jorge. comentarla. Sí. Bueno, ciertamente hay una celebración en este día, desde un punto de vista del día de la creación de la humanidad también, sean algunos sabios, ¿verdad? Ujú. Rosh Hashanah, Yom Teruah, es un día también para avivar nuestro ser, para renovarnos. Y vemos que la renovación de la vida se hace posible donde el hombre ve, eh, vamos a decirlo así, lo imposible. Ver el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Uno de los patriarcas del pueblo de Israel, de su padre y de su padre, en una edad tan avanzada, donde ya nuestra, nuestra madre Sara había perdido pues quizás su ciclo menstrual, es bastante difícil cuando a veces las personas piensan en esto y dicen, oye, no será un poco de exageración porque vemos que los Midrashim también tienen algunas anécdotas, algunos comentarios que algunos lo ven como exagerados. Sin embargo, creo que una de las cosas de Rosh Hashanah es la renovación que hacemos cada año de mejorar cada vez, de saber que Dios está con nosotros a pesar de las dificultades, porque me llama la atención que cuando Ismael está en el desierto, ¿verdad? Y su madre lo deja a cierta distancia, Hashem no escucha la voz de Agar, Hashem escucha la voz de Ismael, del niño, hijo de Abraham, que sus méritos nos alcancen, así como nuestro Rabón y Yeshua, todos sus méritos nos alcancen y nos permita ser digno de él, pues es propicio estos días para renovarnos, para ofrecernos a Hashem sin ningún miramiento, sin ninguna duda, hacerlo el centro de nuestra vida, así como la quedad de Isaac. Isaac no dijo, oye, ¿por qué me vas a amarrar a mí? O sea, Isaac tranquilamente, no vemos que la Torah dice que él se quejó. Realmente el que había o el que tenía que sufrir un poco también era Isaac, ya que es que el papá lo está amarrando, lo está atando, lo está colocando sobre la leña y no vemos que la Torá narra que él haya dicho palabra alguna. Me recuerda lo que está en el Brit Hadashah, que nuestro Mashiach fue llevado como cordero al matadero sin hacer ningún tipo de clamor, ni lamento, ni ningún tipo de palabra en contra. Muy bien. Sí, me gusta la opinión de nuestro hermano. No sé si a alguien más se le ocurre otra visión de por qué leeríamos en Rosh Hashanah estos capítulos. Obviamente esto tiene una explicación, desde el punto de vista de los sabios tiene una explicación. Yo quisiera dar una explicación más propia, en realidad, y más mesiánica, en realidad. Hoy día un poco más mesiánica. Eh, si ustedes se dan cuenta, ambos capítulos, capítulo 21 y 22, y la Haftará de Primera de Samuel, capítulo 1, nos hablan ambas del nacimiento de un hijo. Todas están en el mismo sentido, ¿cierto? Una habla del nacimiento de Isaac y cómo luego finalmente Abraham es probado, Isaac también es probado, y el hijo que, que Isaac va a entregar al Eterno
debido a su ofrenda y sacrificio y obediencia, recibe en ese hijo. Ojo que el evangelio es acerca de su hijo, como dice la escritura el libro de Romanos, ¿no es cierto? La carta en Romanos. El evangelio acerca de su hijo Yeshua. Entonces, aquí el tema del hijo es, yo creo, sumamente importante. Por eso quiero darle una explicación mesiánica a estas lecturas. ¿Cuándo Abraham recibe la promesa? Cuando él ofrenda a su hijo. Es ahí cuando recibe la confirmación de la promesa, y es respecto de este hijo en el que Hashem le dice que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Como dice también la carta a Gálatas, ¿no es cierto? Que en la simiente de Abraham, es decir, en su descendencia, es decir, en Isaac o en su hijo, no dice las simientes, eso lo aclara Rab Shaul, lo aclara Pablo, no lo dice en plural, sino que dice la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Según Rab Shaul, según la interpretación del Rab Shaul, está hablando de una simiente real. Ojo con esto. Ojo con esto. De una simiente real, porque dice que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, no habla exclusivamente de Isaac. Isaac es una sombra de esto que va a suceder en el futuro, sino que está hablando de alguien que en realidad, a causa de él, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Si ustedes me ayudan a buscar, cuando la escritura habla acerca del evangelio, el evangelio inicialmente se refiere a la vida y a la obra del Mesías Yeshua. El evangelio es respecto de Yeshua, del hijo que estaba anunciado aquí en el capítulo 21-22 de Génesis, y que va a ser anunciado a lo largo de toda la Torá y del Tanaj, y que va a revelarse en el futuro, y que finalmente tiene que manifestarse, ojo con esto porque tiene que manifestarse en Rosh Hashanah, y tiene que manifestarse como rey. Miren lo que dice, lo que leyó nuestro hermano Héctor en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, al final de la lectura de Hannah, de la tefila de Hannah, dice: delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios. Aquí todo esto está hablando de reino. Delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va el Eterno juzgar los confines de la tierra? Dice, dará poder a su rey. Ahí está, el rey. Y exaltará el poderío de su ungido. Esta Haftará está conectada con la manifestación de un rey. Y está conectada con el nacimiento de un hijo. En este caso, obviamente, el texto Peshat simple, la lectura inicial que nosotros hacemos es que está hablando de Isaac, en el caso de Génesis, y en el caso de Primera de Samuel está hablando, o la alegría de Ana es a causa del nacimiento del profeta, ¿no es cierto?, de Shmuel. Pero si usted conecta la idea en un sentido, en un nivel interpretativo superior, es decir, lo que la Torá te está insinuando, finalmente, es que en ambas se habla acerca del nacimiento de uno, cuyo nacimiento va a entregarle al mundo un beneficio muy grande, una bendición eterna, y que finalmente este hijo que va a nacer va a ser el rey, a través del cual Hashem va a manifestar toda su bendición al mundo. Y es por eso que dice el versículo: Hashem juzgará los confines de la tierra, será rey y juez, y también será sacerdote. En él van a recibir los tres poderes, sacerdocio, reinado y el poder legislativo. En él van a recibir
va a recibir toda la autoridad. Y por eso es que estos temas o estos pasajes están relacionados con Rosh Hashanah. Yo lo encuentro súper bueno, o sea, si uno lo analiza, si uno lo revisa, lo mastica, están conectadas las ideas, ¿no es cierto?, de la manifestación de este futuro rey, que es nuestro Mesías. Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Rosh Hashanah es el momento donde el Santo Bendito se sienta en su trono como un rey, pero también es el momento, según la revelación que hemos recibido de los apóstoles y de los talmidim de Yeshua, es el momento donde el Eterno va a manifestar su reinado y va a iniciar el reinado mesiánico, el reinado del Mesías en Israel y en el mundo entero. ¿Cómo lo va a revelar? ¿Cuándo lo va a revelar? Lo va a revelar a través de la venida del Mesías Yeshua. Vamos a analizar un poquito cómo va a suceder esta venida, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que por mucho tiempo los que fuimos cristianos, los que estuvimos en el mundo protestante o pentecostal, o no sé si la doctrina del arrebatamiento pretribulacional es una doctrina transversal a todas las denominaciones evangélicas. Me da la sensación que sí. Puede que haya alguna que no, ¿eh? Puede que haya alguna que no. Pero Casi si todas lo ¿sí? dicen, ¿verdad? Casi todos, ¿no? Casi todas. Bautistas, metodistas. El mundo cristiano en general está con la idea de que el Mesías va a volver, pero no va a volver, o sea, va a volver antes de un periodo de tribulación, y ese periodo de tribulación tiene un número, ¿cierto? Algunos lo traducen como 7 años, otros lo traducen como 1260 días, 3 años y medio. Y el tema es que él vuelve, pero vuelve de manera secreta. Es un rapto, un arrebatamiento de las personas, y que eso puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier lugar. Esa es la idea. Una idea que hizo muy famosa, una idea que se hizo muy famosa por un predicador pentecostal costarricense o puertorriqueño, que se llamaba Gigi Ávila, ¿no es cierto? Él predicó mucho de eso, la gente lo seguía mucho. Esto, entre paréntesis, el propósito del análisis de las doctrinas no tiene que ver con las personas que la hayan predicado, y no es una denostación a estas personas. Yo creo fielmente en que cada época y cada generación tiene sus predicadores y profetas, y creo que Hashem se revela y la luz de Hashem se revela para cada época de cierta manera, en cierta medida, y, y que no porque hayan enseñado cosas que hoy día puedan ser totalmente cuestionables desde el punto de vista interpretativo, estas personas no por eso, ¿no es cierto?, son personas que vayan a ser reprobadas por el Santo Bendito. ¿Por qué? Porque simplemente es teología, no es una cuestión ética ni moral, sino que es simplemente interpretación bíblica. Y vamos a ver que desde el análisis más simple del texto, sin forzar al texto, no existe tal cosa como un arrebatamiento secreto antes de un periodo de tribulación de 7 años. Simple, o sea, un análisis súper sencillo, simple, el texto que hable solito, sin forzarlo y sin teologizar ni condicionar el texto antes de leerlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo Yeshua, cómo el Mesías se revela en su segunda venida, cuándo va a suceder según las posibilidades interpretativas que nos da el texto. Esto ha de suceder en una época similar a la de Rosh Hashanah, ¿cierto? No podemos decir con exactitud va a suceder en Rosh Hashanah, el primero de Tishri, eso no lo podríamos decir, pero sí todos los acontecimientos o señales que rodean a esta segunda venida están muy relacionados con todo lo que hay que hacer en Rosh Hashanah.
como por ejemplo la mitzvah de oír el shofar, y el hecho de que tenga que sonar el shofar para que él regrese, ¿no es cierto?, y finalmente manifieste su reino. Pueden ser, ojo con esto, a mí me gusta cuestionar todas las cosas, porque así uno aprende. Puede ser que esta interpretación mesiánica de que Yeshua va a volver en el primero de Tishri esté equivocada incluso. ¿Ok? Porque puede ser que el hecho de que suene el shofar no significa absolutamente nada desde el punto de vista de hacer calzar las ideas, sino que simplemente cuando Yeshua vaya a venir en su segunda venida va a sonar un shofar, pero eso no necesariamente tiene relación con el primero de Tishri, que es la festividad de Rosh Hashanah o Yom Teruah. No sé si me van entendiendo. Lo que sí es cierto es que sí Rosh Hashanah revela la manifestación de un rey. Eso es claro. De hecho, en la Amidá, ¿no es cierto?, se sustituyen algunas palabras al principio de la Amidá y se coloca la expresión rey. En el rezo de Rosh Hashanah, en el día de Rosh Hashanah, ya no se le llama al Eterno Adonai, creo que en vez de decirle Adonai o Elohim, se le dice rey. Tengo que revisarlo. En este momento no lo tengo a mano aquí el Sidur para poder revisarlo. Pero en el fondo lo que quiero transmitir es que dentro del judaísmo, la idea de que Dios en el día de Rosh Hashanah se entroniza, eso es concreto. Y por lo tanto, si Dios el primero de Tishri se entroniza como rey, todo pareciera ser que también su Mesías va a revelar su reinado en ese día. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que intentar leer los textos, pero no forzarlos. Eso es importante que lo sepamos, que las interpretaciones no necesariamente tienen que ser forzosas. Ya, voy a dejar de hablar y vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Miren lo que dice Mateo, capítulo 24. Versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Dice así. Si leemos un poquito antes, de hecho, desde el versículo 20, ya Yeshua está hablando acerca de estos sucesos finales. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Ok? Esto por el tema de no quebrantar Shabbat, ¿cierto? Y de estar imposibilitados de moverse. ¿Ok? El invierno es muy crudo y Shabbat hay una prohibición de moverse en Shabbat. Entonces, todo esto sería muy complejo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahí está profetizada por Yeshua este acontecimiento que es los días de angustia de Jacob, se llaman en términos judíos, que es la gran tribulación, una tribulación que el mundo nunca ha visto, ni la verá. Será una tribulación dura, juicios, hambre, guerras, etc. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, será una tribulación dura, terrible. El mundo nunca ha vivido una experiencia así, pero va a ser reducida, va a ser corta. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todo este suceso esta profecía tiene que nosotros despertar señales. Las señales son que se van a levantar mesías y falsos profetas.
Y esto no necesariamente tiene que ver con personas que se llamen Mesías, sino que, ojo, esto también tiene que ver con las ideas que se postulan hoy día respecto de quién es el Mesías o qué es el Mesías en un sentido de traerle una explicación a este concepto de Mashiach, de Mesías. ¿Por qué? Lo digo más claramente. Hoy día se ha hecho muy famosa la idea de que el Mesías en realidad no es una persona. Usted se mete a YouTube y una de las cosas que más se promueve, ¿no es cierto?, basados en la Cábala, ¿no es cierto?, y en personas que promueven la Cábala sobre todo, que promueven una espiritualidad abierta y universal, pero desde el punto de vista, comillas, místico judío, promueven esta idea de que en realidad el Mesías no es una persona, sino que el Mesías es una experiencia que el mundo tiene que vivir finalmente, una revelación, un estado, y que todos en el fondo somos el Mesías, y que todos vamos a llegar al nivel del Mesías y finalmente lo vamos a revelar. ¿Okay? Suena bonito, pero esto en realidad es un engaño en el sentido de que nosotros no esperamos una revelación universal mesiánica como si el Mesías no existiera, como si no fuera una persona. De hecho, el movimiento, justamente lo iba a decir, gnóstico, ¿no es cierto?, cree esta idea, que son movimientos que cuestionan todo y que en realidad ya no saben en dónde están parados, no saben a quién creerse. Claro, dicen nuestra hermano Alejandro y Susana, dicen que el Mesías somos todos, entre todos hacemos el Mesías o el Tikkun. Claro. Estas ideas, son doctrinas, suenan atractivas, ¿no es cierto? Con estas cosas tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos un Mesías y ese Mesías tiene nombre, ¿ok? Tiene nombre. El nombre de ese Mesías es Yeshua. Yeshua ben Yosef, ese es el nombre. Y él se va a revelar como rey y obviamente se va a revelar como el hijo de David, como el que ha de manifestar el reinado mesiánico y eterno que el Eterno prometió, ¿no es cierto?, a Am Israel. Ojo, que esta idea de que el Mesías se va a manifestar y a revelar y se va a posicionar como rey de Israel y de las naciones, es una idea que está sostenida, por gran parte del judaísmo. Muchos sabios de Am Israel, pasando por Rambam, que es una eminencia dentro del judaísmo, promueven la creencia, de hecho es uno de los 13 principios de fe del judaísmo, que el Mesías va a venir, ¿no es cierto? Creo con fe completa, dice el Rambam, Emuná Shelema, que el Mesías va a venir. Eso es una creencia del judaísmo, un principio de fe, de que el Mesías tiene que venir, se va a manifestar. Cualquiera que diga que el Mesías es una idea, que el Mesías es una época, que el Mesías es una cuestión abstracta, que el Mesías es una cosa que vamos a experimentar todos y que todos lo vamos a revelar, no sabe mucho ni nada de Torá. Les estoy comentando respecto de que personas que saben Torá, que saben profeta, que saben Tanaj, que saben de las escrituras, han sentado las bases de los principios de la fe del judaísmo. Y uno de esos principios es creer que el Mesías va a venir y se va a revelar. ¿Ok? Si me ayudas con los micrófonos, por favor. Ok. Entonces, es un principio básico que el Mesías se va a revelar. Cuando aquí dice Mateo 24, estamos en Mateo 24 para los que recién entraron, versículo 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos,
¿no es cierto? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, respecto del Mesías, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, va a existir en los últimos días, en los últimos tiempos, esta necesidad de levantar Mesías. Y yo insisto, no es solamente levantar un Mesías con nombre y apellido, sino que ideas abstractas que nos van a explicar este concepto de Mesías. Mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que oímos, porque en YouTube está lleno de esto, de que el Mesías en realidad es una cuestión universal, que todos vamos a traer, que todos vamos a lograr, y suena muy bonito. Entonces, eh, incluso, bueno, hace poquito, ¿no es cierto?, tuvimos ahí una pequeña anécdota en otra conexión del pastor Vladimir, y se metió una persona mientras el More Mijael enseñaba y levantó la voz, qué sé yo, se puso a comentar que el Mesías en el fondo no va a volver, porque el Mesías todo lo traemos, y comenzó a citar pasajes del Brit Hadashah, como que, ¿cierto?, traía la gran novedad de que el Mesías en realidad no va a volver, sino que todos traemos el Malhut Hashamay y lo revelamos, y eso es traer al Mesías. Bueno, eso no es así. Eso en las Escrituras es así en un sentido, porque efectivamente el Malhut Hashamayim tiene que revelarse, pero nosotros no podemos decir que estamos en los tiempos mesiánicos, ni que hemos revelado ese Malhut Hashamayim ahora. ¿Por qué? Porque todavía tenemos hambre, tenemos guerra. El señor Putin todavía hace de las suyas. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, un mundo convulsionado totalmente, y es imposible que nosotros estemos revelando el reino mesiánico. Eso es imposible. Necesitamos un rey que revele ese reino. ¿Ok? Por lo tanto, no es una idea, es un Mesías con nombre y con apellido. Y como dijimos, ese Mesías se llama Yeshua ben Yosef. Yeshua, el hijo de Yosef. ¿Ok? El Mashiach, que ya vino y que tiene que volver. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, es una cosa, la venida del Hijo del Hombre será una cosa evidente. Así como el rayo que sale desde el occidente y se muestra, se revela hasta el otro punto de la tierra, y las personas lo ven y lo pueden observar, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías, va a ser una cosa evidente, visual. Luego dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esto habla acerca del arrebatamiento. O sea, efectivamente, las Escrituras nos hablan de un arrebatamiento. Sí, va a haber una transformación, va a haber un natsal, como se dice en hebreo, va a haber una toma de las personas. El punto es que ese natsal, que ese arrebatamiento, no va a suceder en un periodo donde nosotros vamos a ser libres o salvos de una gran tribulación, sino que ese arrebatamiento y esa venida son cosas que están totalmente unidas, no son cosas separadas. Es decir, el Mesías se va a revelar, va a venir, y junto con su venida, él va consecuentemente a causar este arrebatamiento. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, anteriormente estaba hablando del arrebatamiento, ¿cierto? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntan las águilas. Y el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se ve, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El 29 dice, en el mismo contexto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto va a suceder después de la tribulación de aquellos días, o sea, de esa gran tribulación que el Mesías ya habló. Entonces, dice el versículo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará, ahí dice, ahí está el Natsal, aquí está el arrebatamiento, después de la tribulación de aquellos días. Y enviará a sus ángeles, que son las águilas que se comentaron en el versículo 26 o 27 anterior, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, de trompeta. Aquí está, ¿no es cierto?, la vinculación con Yom Teruah, con Rosh Hashanah. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ojo, que esto de juntar a los escogidos también está en la Parashá Vayelech. ¿Cuándo se lee la Parashá Vayelech? Que es la Parashá de la Teshuvá. Se lee ahora. Se lee ahora en Rosh Hashanah. También se lee. Ahí dice que Hashem te juntará desde los 4 puntos de la tierra donde Él te haya enviado, ¿no es cierto? Donde Él te haya arrojado a causa de tus transgresiones, de tu desobediencia. Nosotros, que somos los de Chile, somos los que nos portamos más mal, parece, porque nosotros estamos al final del mundo. Después de la cordillera de los Andes, ahí estamos. Después no hay más mundo. Y dice la Torá que el Eterno nos va a recoger de los 4 puntos de la tierra, de donde Él, donde su mano nos arrojó, pero esto va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, la mala noticia es que no hay un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Eso es una mala noticia. La buena noticia es que el Eterno nos va a guardar y a cuidar en ese periodo de 7 años. Más que nunca ustedes van a ver que en ese periodo de 7 años el Eterno va a enviar ángeles. Nos van a alimentar, nos van a ayudar, nos van a perseguir y también nos van a matar. Ojo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, es claro en ese sentido. Ahí dice claramente que la bestia va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Ok? Yo no soy muy escatológico, ni muy apocalíptico para enseñar, pero hoy día quise darme este postre. Posiblemente no lo vuelva a hacer hasta el próximo Rosh Hashanah. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando Yeshua viene. Ojo con eso. Eso es lo que dice el texto, así simple, sin forzarlo. Sin forzarlo. Si tienen dudas pueden escribir ahí en el chat mientras. O comentarios. Capítulo 13. No, capítulo 12, perdón. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y a usted tiene que decirme quién es la mujer y quiénes son las 2 estrellas.
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer tiene que dar a luz. Fíjense, conectemos todo con lo que ya hemos leído, ¿ah? Génesis capítulo 21, capítulo 22 anuncia el nacimiento de Isaac, ¿no es cierto? Que es la lectura de la parashá de esta semana para Rosh Hashanah. Génesis 21 y 22 habla del nacimiento de Isaac, el nacimiento de un hijo. Aquí Abraham recibe la promesa, para los que entraron, vamos a hacer un recuento rápido. Aquí Abraham recibe la promesa de que a causa de su obediencia va a tener un hijo, ¿no es cierto? Y que, bueno, de hecho ya lo tuvo, ¿no es cierto? Pero se le reconfirma en el fondo, gracias a su obediencia, que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿correcto? Luego, la haftará de esta semana está en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué habla esa haftará? Habla del nacimiento de Shmuel, pero termina con la tefilá de Hannah. Al final de la tefilá de Hannah, toda la tefilá de Hannah, para que ustedes la lean ahí en el capítulo 2, es hermosa y es muy profética. Finalmente, en el versículo 10 de esa lectura, se habla acerca de la manifestación y de la revelación de este rey. Dice que el Señor, el Eterno, manifestará a su rey y dará poder a su ungido. Ambas lecturas, la de Génesis y la de Samuel, hablan de un hijo. Ambas hablan de un rey o de un suceso que ha de manifestarse para bendecir al mundo y a las naciones. Y Hannah, ¿no es cierto?, más profundamente, más proféticamente, habla de la revelación de un ungido, de Hashem y su ungido, es decir, de su Mashiach. Es decir, el Mashiach es un hombre, es una persona, tiene nombre, tiene apellido, ¿no es cierto?, y se va a revelar. Y es Yeshua ben Yosef, nuestro Mashiach. ¿Ok? No es un movimiento, no es una cosa abstracta, no es una idea, no. El Mesías es una persona que se va a manifestar, se va a revelar. Eso es lo que vimos en resumen cuando ya entraron ustedes, los últimos que entraron, como para que tengamos una idea. Vimos Mateo capítulo 24, donde dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a venir el Hijo del Hombre y va a reunir, ahí viene el Natsal, el arrebatamiento, desde los 4 puntos de la tierra, va a reunir a todos sus escogidos. ¿A quiénes? A los que el Eterno esparció. A causa, ¿no es cierto?, de su desobediencia, el Eterno va a volver a reunir a todas estas personas, lo va a hacer con el llamado del shofar, y de ahí que nosotros interpretemos, relacionemos que este día está relacionado, Rosh Hashanah o Yom Teruah, está relacionado con el advenimiento del Mesías Yeshua y con la revelación de su reino. Ya, volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ojo, aquí de nuevo, un hijo, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo? El rey Mesías, ¿no es cierto? El rey Mesías. ¿Esta mujer quién es? La nación de Israel, porque tiene 2 estrellas, ¿no es cierto? Son las 12 tribus de Israel. Luego dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. O sea, son 1270 días en que el Eterno va a juzgar este mundo con este periodo tremendo y terrible que se va a llamar, que es la gran tribulación, o que son los días de angustia de Jacob. 1260 días. Ojo que aquí tampoco se citan 7 años. Dentro de la escatología
protestante, se presume que son 7 años, pero la Torá, o por lo menos en la profecía, el texto mismo de Apocalipsis, no dice que sean 7 años, sino que dice que son 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Ok? Lo cual está más relacionado con lo que dijo Yeshua en Mateo respecto de que este periodo de tribulación va a ser acortado. Yo la verdad es que 7 años encuentro que es mucho. Entonces, la verdad es que 1260 días me hace más sentido, por lo menos, ¿ok? Ojo que todo esto que estamos diciendo es meramente interpretativo, ¿no es cierto? Intentamos serle fiel al texto, que el texto hable por sí solo, y no traemos ninguna idea novedosa respecto de acontecimientos futuros, porque solamente Hashem sabe cómo va a ser todo esto, ¿ok? Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, que hay una lucha espiritual. Miguel, arcángeles, peleando contra el dragón, ¿ok? Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Ahora ha venido el reino. Lo que se va a manifestar en Rosh Hashanah es el reino de Dios. ¿Ok? Y la autoridad de su Mesías. Esto se revela en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mire, por medio de qué le han vencido, por medio de la sangre del Mesías. El mérito del Mesías, su muerte, nos da victoria sobre Satanás. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel. Y se le dieron a las mujeres, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde está sustentada por un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 1 año, medio año, o sea, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Ojo, mira lo que dice aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. O sea, nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio del Mesías Yeshua. La mujer es Israel, no fue, ¿no es cierto?, vencida por la bestia o por el Satán, por este sistema que ha de levantarse, el hombre que ha de levantarse en nombre de ese sistema, etcétera, cosas que han de suceder. Y finalmente vemos que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua no se fueron en ningún arrebatamiento, sino que están ahí.
en ese proceso de tribulación y de angustia, y que van a ser perseguidos por esta bestia, y que esta bestia los va a perseguir y va a querer acabar con ellos. Bien, vamos a bajar de la nube apocalíptica y vamos a volver al Brit Hadashah. Un tiempo corresponde a un año. Sí, correcto, hermano Samuel. Este es el cálculo de los 3 años y medio, 1260 días, 30 días, 42 meses, 12 meses, 3.5 años. Correcto, hermano Lean Feisal. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Para que quede claro, la idea es que la segunda venida y el arrebatamiento son actos que están unidos. No están separados por un periodo de 7 años. Son actos que se van a realizar simultáneamente. ¿Ok? Eso espero que haya quedado claro. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, aquí está hablando de la venida de Yeshua el Mesías, y luego dice, y nuestra reunión con él. Entonces aquí las cosas están pegaditas. La venida es una cosa que está unida a la reunión con él, que es el arrebatamiento. El arrebatamiento y la segunda venida están unidos, no están separados, son actos que se van a ejecutar de manera simultánea. Bien. Luego, vamos a ver otros versículos. A ver. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice. Desde el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Fíjese lo que dice el 4. Cuando el Mesías, vuestra vida se manifiesta, es decir, en su manifestación, ¿ok? Que es su segunda venida, cuando él se termine de revelar, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Sabemos que la manifestación del Mesías, es decir, su segunda venida, su manifestación, trae consigo un arrebatamiento, cuyo arrebatamiento trae consigo también una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, eventos que están totalmente, nuevamente, unidos. Cosas que van a suceder, pero no hay un lapso de tiempo de 7 años que las separe. Aquí estamos diciendo lo que el texto está citando, simple, peshat, ¿no es cierto? Sin hacer forzar al texto. Luego vamos a Filipenses capítulo 30, Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20 al 21. Hermano Samuel, el Mesías es un hombre. En términos de Torá, el Mesías es un hombre, es hijo de David, y ha de revelarse como lo dicen las Escrituras. El Satán no es un hombre, es una entidad espiritual. Por lo tanto, la conexión o el paralelismo que pudiese tener el Satán con el Mesías
no tiene relación, no se vincula. Dice Filipenses, capítulo 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mire, ¿cuándo va a suceder esto de la transformación del cuerpo de nuestra humillación? ¿En qué momento sucede? Eso sucede en el arrebatamiento. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense, la clave está, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vemos entonces de nuevo que la transformación de nuestros cuerpos está vinculada a la manifestación de la gloria del Mesías. El suceso 1 está vinculado con el suceso 2. El Mesías es un hombre. El Mesías es un hombre. Nuevamente la pregunta que me hacen. Con un cuerpo glorificado, pero es un hombre. ¿Ok? Y nosotros no vamos a dejar de ser hombres, pero tendremos cuerpos glorificados. En el fondo, ¿sí? Disculpe, y es el único hombre que está a la diestra del Eterno. Correcto. Correcto. De hecho, vamos a volver a recuperar, porque de eso se trata todo esto. Vamos a recuperar todo lo que Adán, Arishon, el primer hombre, perdió. La figura de Adán, su cuerpo glorificado, que perdió a causa del pecado, lo vamos a volver a recuperar en la manifestación del Mesías, que es el segundo Adán, ¿no es cierto? Y que venció a la muerte, y que nosotros gracias a eso vamos a poder ser resucitados y transformados, hechos a la imagen suya y a la gloria suya. Esa es la idea. Eso es lo que nos prometen las Escrituras que va a suceder. Bien, tenemos 10 minutos. ¿Continuamos con los 10 minutos que nos quedan? ¿Sí? Ok. Vamos a ir a otro versículo. Este versículo es sumamente usado, está muy relacionado con esta idea de la manifestación del rey y de Rosh Hashanah y Yom Teruah, y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo que este versículo y todo este pasaje, también Primera de Corintios 15, va a tirar por tierra todas estas ideas modernas de esto de que el Mesías no va a volver, ¿cierto? Y que nosotros vamos a revelarlo finalmente. Porque aquí dice claramente que el Mesías va a volver. De hecho, de eso habla el pasaje, ¿no es cierto? Que no hay que perder la esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y ojo que ahí dice la venida del Señor, no dice la venida 1,
o sea, no dice la venida antes de la tribulación de aquellos días, sino que está hablando de la venida como un suceso único. Nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No los vamos a preceder. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está, ¿no es cierto? Rosh Hashanah y Yom Teruah, todos vinculan este versículo con la expresión de la festividad, que es la mitzvah de la festividad, que es oír el shofar. Descenderá del cielo, el Señor mismo va a descender del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjese que dice recibir. Cuando usted sale a recibir a alguien, usted no se va con esa persona, usted lo viene a recibir porque tienen que devolverse al lugar de donde usted salió, ¿no es cierto? Yo voy a recibir al hermano William, lo invité a mi casa a comer arepas chilenas. Lo salgo a recibir y él entra conmigo a mi casa. No me voy con él por 7 años, sino que entro a mi casa, lo recibo. Dice, nosotros seremos arrebatados con los que fueron resucitados inicialmente, vamos a ser transformados y lo vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, la venida del Señor es una manifestación única donde van a suceder varias cosas, entre ellas la resurrección. Y ojo que la misma resurrección tiene también varias etapas. La resurrección en sí misma no es única. O sea, dentro de la resurrección también hay primicias. Ojo, que no todos vamos a resucitar al principio así de una. No, primero van a resucitar las primicias, los que el Señor se va a presentar a sí mismo como primicias. Ellos resucitan primero. De hecho, cuando habla acerca de la resurrección de Yeshua, dice respecto de Yeshua que Él es primicia de los que durmieron, ¿correcto? Ahora sucede que después de este suceso de resurrección de Yeshua, que ya sucedió, que Él está delante del Eterno como primicia de los que durmieron, Él se va a presentar para Él como una ofrenda, como un bikur, también una resurrección de primicias. ¿Lo quieren ver? Nos quedan 5 minutos. ¿Lo quieren ver? Vamos. Apocalipsis. Capítulo 14. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían nombre de él, el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, de estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Shir Hadash, cántico nuevo. Y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, fíjese, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes
Estos son los que siguen al Cordero, o sea, son creyentes en el Mesías, Yeshua, ojo. Por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Primicias. Ojo, ellos van a ser resucitados primero. Hay otros que van a ser resucitados también. Miren, Apocalipsis capítulo 1. Este tema de la resurrección es extraordinario. Es apasionante. Yo digo que a mí no me gusta la escatología, pero cuando me meto, la disfruto, la disfruto. Capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, versículo 6. No, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, Rosh Hashanah, ahí está el rey entronándose. Al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué bonito el texto, hermoso. A Él sea la gloria, a Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. El Mesías, ahora el rey viene. Y todo ojo le verá. Dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? Literalmente, ¿quiénes son los que lo traspasaron? Los soldados romanos que lo traspasaron van a resucitar solamente para verlo volver sobre las nubes. A este que traspasaron en ese madero, el Señor los va a resucitar a ellos como primicias para que lo vean venir, descender sobre las nubes como un rey. A este que traspasaron. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien. Muy bueno el versículo. Bueno, uno no deja de emocionarse con todo esto, ¿no es cierto? Bien, hermanos queridos, tenemos a puertas una festividad más de Rosh Hashanah, un día en que el Señor se entrona como rey, donde oímos el shofar y donde esperamos que en el futuro, y quizás en este Rosh Hashanah, quién sabe, se pueda manifestar y podamos ser meritorios, tener el mérito, el sehut, de ver el retorno, el regreso de nuestro santo Mesías Yeshua como rey de Israel y como rey de las naciones. Amén. Quedaron muchos versículos por analizar, así que les quedo debiendo la segunda parte del estudio, ¿ok? A ver si nos tomamos un tiempecito y lo podemos hacer prontamente y en nuestros días, como dice el siglo. ¿Ok? Hermano Ilian, sí, adelante. More, sí, falta una parte me encanta a la avenida Mesías, pero hay una parte que debería ser en Sukkot, que es la del Reino del Mesías, ¿verdad? Va a haber una clase para ese día. Sí, sí, por supuesto. Preparemos una clase para ese día. Sí, Queremos ahí, ver, claro, para ver a Mesías reinando. Porque sentado en el trono. Amén, amén. A ver, dejamos esta parte para allá. ¿Ok? gracias, Bien. amor. Amén, amén, amén. Bien, bien. Baruch Hashem, gracias a todos por participar. Como siempre,
Si tienen dudas, las escriben, luego las envían, las vamos estudiando. Y esta clase queda grabada, por lo tanto la vamos a subir al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan revisar, la puedan seguir estudiando. ¿Ok? Y muchas gracias a todos por participar. Nos despedimos, hermanos, ahí en Afaisal Coro, Venezuela. Que el Eterno les bendiga mucho.